Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. El conocimiento que trae la revelación de los misterios que encierran el Evangelio predicado por Jesús de Nazaret hace 2000 años. Este es un conocimiento que nunca antes se había manifestado, que no se había dado a conocer, porque ahora que los ojos del entendimiento nos están siendo alumbrados, podemos ver los beneficios que tiene la sabiduría de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret era un cuerpo de carne, fue un cuerpo de carne, que tenía una sabiduría especial, una sabiduría que nadie había tenido antes. Oiga bien, y que esa sabiduría traía la salvación para el ser humano. Por eso es que Él fue el Cristo. Cristo significa Salvador, Redentor. En este caso, nosotros conocemos a Jesús de Nazaret, nacido según la carne, nacido de carne, porque allá en Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, fue siervo de la circuncisión. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a dividir el cuerpo de carne de Jesús de Nazaret y el conocimiento espiritual que tenía ese cuerpo de carne. El conocimiento que tenía ese cuerpo de carne era el Hijo de Dios, era el Cristo. Por eso la enseñanza para esta oportunidad se llama el nacimiento de Cristo, porque cuando nació la carne de Jesús de Nazaret, nació igual que todas las carnes, en el vientre de una madre. Y luego la manifestación pública de ese niño creció y hasta ahí no había nacido el Cristo. Porque el Cristo nace cuando se da a conocer. En esta oportunidad vamos a hablar del nacimiento de Cristo. Esto nunca antes se había hablado. En los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se narra ese tiempo de hace 2000 años. Pero en especial, el libro histórico de Juan no habla de la carne de Jesús de Nazaret. Esto es algo que nadie se había dado cuenta. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque en el libro histórico de Juan, nosotros vamos a comenzar a leer en el capítulo 1 del versículo 1 y no habla del nacimiento del niño. No, habla del nacimiento de Cristo, un ser espiritual. Esto es bien especial, porque toda la historia religiosa no la sacaron del libro de Juan, la sacaron del libro de Mateo. Ahí dice que María estaba desposada con su esposo que se llamaba José y que por el Espíritu Santo tuvieron un niño y que se fueron para Belén, que le aparecieron unos reyes y toda la historia religiosa que conocen. Pero están hablando del nacimiento del niño Jesús de Nazaret, no del Cristo. Jesús de Nazaret era el cuerpo de carne donde habitó Cristo, donde estuvo Cristo. Entonces esto es bien importante. Para eso nosotros tenemos que saber dividir lo que es carne y lo que es espíritu. Jesús de Nazaret lo dijo, que no había que revolver el espíritu con la carne. Y eso fue lo que hizo la religión. Por eso ahí no hay ningún beneficio. Cualquier tipo de religión, cualquier clase de religión, de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué?
porque había que aprender a dividir. Aquel que miraba la carne de Jesús de Nazaret iba a tropezar, y por eso tropezaron todos. Pero el que aprendió a conocer el Cristo, ese no tropieza. De hecho, si tropezamos, ya no vamos a tropezar más. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de quién era el Cristo. Cristo era el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret era el Hijo de María. Estamos bien claros en eso. Entonces, vamos a leer unos versículos en el libro histórico de Juan, donde habla totalmente de lo espiritual, para que nosotros pudiéramos ahora tener ese beneficio del entendimiento de lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años. Y tenemos que entenderlo. Vamos a ir rápidamente para que no nos agarre el tiempo y vamos a ver, conforme lo que está escrito, el nacimiento de Cristo. Vamos a comenzar entonces en el libro histórico de Juan, en el capítulo 3, versos del 5 al 7. Vamos a leer el 4 para tener una mejor referencia. Dice el 4: Nicodemo le dijo, hablando Nicodemo, uno de los principales entre los fariseos, estaba hablando con Jesús de Nazaret. Entonces dice, 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces le respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese, hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Pero lo importante es lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo voy a repetir. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que Jesús de Nazaret nació de carne. Y era carne. Pero después, el Cristo nace del Espíritu y es Espíritu. Aquí lo dice Jesús de Nazaret. Ahora mire lo que dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para Jesús de Nazaret, esto no era ninguna maravilla. Esto venía por un conocimiento. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, nos damos cuenta de esa división, de que una cosa era la carne y otra cosa era el Espíritu. El Espíritu es una enseñanza, es una sabiduría, es un conocimiento que tenía Jesús de Nazaret. Entonces, toda la gente vio el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, pero no pudo entender lo que Jesús de Nazaret hablaba conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir al primer capítulo del libro histórico de Juan, y vamos a ver por qué Juan no habla de la carne de Jesús de Nazaret. O sea, la menciona como referencia, pero no da datos históricos de cómo nació, de cómo creció, no. Aquí habla específicamente del Espíritu. Por eso el libro de Juan es el libro donde nosotros podemos encontrar la verdadera sabiduría, el conocimiento, conforme el entendimiento. Ahora, no me pregunte cómo es que yo sé esto. ¿Por qué? Porque a mí me lo revela Dios. Entonces, por eso es que lo puedo leer. Cualquiera me puede decir que estoy loco, y él tendrá la razón, pero no tiene la revelación. Porque el que tiene la revelación, el que tiene el entendimiento, el que tiene el don de poder conocer estas cosas, efectivamente, él dice que yo hablo verdad. El que no, va a decir que hablo locura, como pasó con Jesús, como pasó con Pablo.
Entonces vamos a ir rápidamente al capítulo 1, versículo 1 y vamos a leer todo para poder tener una buena referencia. Por eso les decía que es importante que leamos todo esto ya con el entendimiento, con los ojos del entendimiento alumbrados. Dice así, y solo voy a hacer referencia para poderlo leer todo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, cuando se habla de un verbo o de verbo, está hablando de Dios. Aquí dice, y el verbo era Dios. Dios es conocimiento, Dios es sabiduría, Dios es enseñanza. Entonces dice el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, en el verbo, en Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que todo esto era lo mismo. Aquí no habla de carne, está hablando de espíritu. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oiga bien, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Hablando de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, porque está hablando de Dios mismo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Oiga bien el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se hace un hijo de Dios? Cuando tiene el conocimiento de Dios. Jesús de Nazaret fue el primogénito, fue el primero. Entonces, a esa carne, oiga bien, llamada Jesús de Nazaret, le vino un conocimiento, le dio Dios un conocimiento, puso en su cabeza un conocimiento que lo hace ser hijo de Dios. Entonces quiere decir que el Hijo de Dios era el Cristo, porque venía a salvar a la humanidad. Entonces, cuando Cristo aparece, es cuando Jesús de Nazaret comienza su ministerio, comienza a predicar este evangelio. Antes no. Entonces lo que estamos viendo es cómo nació el Cristo. El Cristo nace cuando Jesús de Nazaret comienza a hablar, cuando abre su boca con la sabiduría de Dios para salvar a los hombres. Entonces quiere decir que el entendimiento es el que trae los hijos de Dios. Mientras no tiene alguien el entendimiento, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así nació Jesús de Nazaret, teniendo el entendimiento. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos precisamente de eso? Que dice que porque él dijo que era el Hijo de Dios, aquellos decían que blasfemaba y lo apedreaban. Porque fue cuando él dijo que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios. ¿Por qué? Porque los hijos tienen el conocimiento de Dios. Dice allá en la primera carta a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que él fue el primogénito y nació cuando comienza Jesús de Nazaret a dar el conocimiento del evangelio para salvación. Por eso es de que aquel que se llama cristiano tiene que salvar de la misma manera que salvó Cristo para ser cristiano. Pero estos religiosos no son cristianos, porque ellos no salvan nada.
Ni se salvan ellos, ni pueden salvar a otros. Porque ellos están en tinieblas, están en ignorancia. Entonces, dice el 11, los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No tiene nada que ver la carne con el nacimiento de Cristo. No tiene nada que ver la carne con el nacimiento de los demás hijos de Dios. Entonces dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. ¿Cómo se engendra un hijo? Por medio del conocimiento. Entonces, ¿cómo nació el Cristo? Con el conocimiento que Dios puso en la cabeza de un cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret. Entonces dice el 14, y aquí viene lo importante, y aquel verbo fue hecho carne. Porque el verbo estaba en la carne, pero no que estuviera revuelto. No, carne es una cosa, Jesús lo dijo, nacido de la carne, carne es. Nacido del espíritu, espíritu es. Estaba ahí, pero no era de ahí. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oiga bien el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Es una palabra compuesta, Jesús la carne y Cristo el Espíritu. El Espíritu estaba en una carne llamada Jesús de Nazaret, pero ya unido se llama Jesucristo. Jesús la carne y Cristo la sabiduría. Entonces dice, 18, a Dios nadie le vio jamás, porque era el entendimiento que tenía Jesús de Nazaret adentro. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Después vamos a hablar qué significa seno, si no nos entretenemos ahí. Pero seno es alguien a quien se le da derecho, se le da poder. Entonces dice, Él está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí leímos nosotros en el capítulo 1 de Juan, del verso 1 al verso 18. En ningún momento hace notoriedad de la carne de Jesús, sino del Espíritu, en donde habitó el Espíritu. Y aquel verbo fue hecho carne y estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como del unigénito. Entonces estamos ahora bien claros cómo es que nace Cristo. Vamos a ir rápidamente a leer lo que dice Juan 7 del 25 al 31. Juan 7 del 25 al 31 vamos nosotros a ver la historia de la ignorancia, que no pudieron ver ese espíritu en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Dice el 25, Juan 7, 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos solo conocían lo que podían ver y sabían de dónde era, hijo de María, Galileo. Entonces dice, y vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió, hablando del Espíritu. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud
creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Ellos no sabían quién era el Cristo, no sabían cómo era el Cristo. Ellos lo único que conocían era lo que podían ver con sus ojos físicos. Entonces note, porque esto sigue. En el 7:40, entonces al 44 o más, vamos a leer. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Estaban hablando del cuerpo físico, del cuerpo carnal, no de la sabiduría que estaba en la mente de Jesús de Nazaret. Ellos estaban hablando de dónde venía el nacimiento de ese cuerpecito de carne, donde iba a habitar el Cristo. Entonces dice: y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ningún hombre había hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Aquel que dijo si un hombre viejo podía entrar al vientre de la madre y nacer. Entonces les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos querían ver el profeta físico, de carne, y de Galilea no iba a salir. Aquí está bien claro, porque no era de carne. El Cristo nació en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Ahí depositó Dios su Hijo. Pero Jesús de Nazaret era hijo de María. Ahora, ¿quién era el Hijo de Dios? Lo que Jesús de Nazaret tenía adentro, en su mente, su conocimiento, su sabiduría. Entonces hay que dividir lo que es carne y lo que es espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hemos visto nosotros muy bien que el primer hijo fue Jesús de Nazaret. Aún José Luis de Jesús dijo que Moisés era hijo, pero no, Moisés no fue hijo. Lo vamos a leer rápidamente, yo creo que nos da tiempo. Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 3. Este no lo tenía anotado, pero es importante que lo veamos. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice: porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. No dice como hijo. Siervo es un servidor. No dice hijo. Lo voy a repetir. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces estamos viendo bien claro que el primogénito, Hijo de Dios, fue Jesús de Nazaret, porque él tenía la mente de Cristo. Él tenía a Dios en su cabeza. Ahora, esto nunca antes se había hablado, ni nunca antes nadie se había dado cuenta que en el libro de Juan habla totalmente del nacimiento de Cristo, no de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret hablan los demás libros, y del comportamiento y todo de su carne, pero eso no edifica a la iglesia, a la verdadera iglesia. Entonces eso sirvió para que tropezara la religión. Por eso es de que celebran en la Navidad, celebran el niño, celebran todo lo físico que vieron. Por eso la religión tiene a un cuerpo crucificado. No, el beneficio está en lo que habló. Ahora la crucifixión y la resurrección es para figura de lo que tenía que venir, de lo que se está hablando hoy, de lo que se está predicando hoy. Entonces es necesario que nosotros vayamos entendiendo ya las cosas bien claras. Definitivamente esto a la carne no le va a gustar, no le gusta ni le gustará. ¿Por qué? Porque esto es un conocimiento espiritual para los espirituales. Aquellos que desde antes de la fundación del mundo Dios ya los había predestinado, los había preparado para esta gloria. Así dice ahí en Romanos 8, 28, a los que antes conoció a estos también llamó, a los que llamó a estos justificó. Y ese es un proceso. Ese es un proceso. Y más adelante yo les voy a contar cómo es que viene este conocimiento. Esto comenzó con José Luis de Jesús. En la gracia, yo tuve una relación con José Luis de Jesús y hablé con él cosas que nunca nadie, la gente se pudo enterar. Nadie. Así como lo oye, nadie. Entonces, esta sabiduría es la que produce hijos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo fue la aparición del primer hijo, del Cristo, del Hijo de Dios. Y posteriormente, con este fundamento, van a venir más revelaciones de los misterios que están en la enseñanza, de lo que predicó o la predicación de Jesús de Nazaret. Porque es cierto, Jesús de Nazaret predicó, pero Jesús de Nazaret predicó el Cristo. Jesús de Nazaret manifestó el Cristo. Porque cuando él dijo que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, ellos le preguntan, si eres el Cristo, pues dínoslo abiertamente. Pero cuántas cosas les he dicho y ustedes no entienden, les dijo. Porque no era para ese tiempo. Así pues, amada iglesia del Dios vivo, estamos comenzando un nuevo año. Pero vienen cosas maravillosas. Y si usted es de aquí, pues usted se va a gozar con eso. Se va a identificar con eso. Usted va a decir, sí, así es. Ahora, si usted dice, no, eso no es, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque otra cosa no se puede hacer. El que está para creer, cree. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, ahora es que nosotros vemos los beneficios de la sabiduría. Entonces, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara la sabiduría, el conocimiento. Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos declaramos entonces bendecidos con toda bendición.